periodistas y medios, tanto nacionales como internacionales, que se han animado a asistir a este nuevo formato de coloquio con preguntas. Estamos aquí para presentar el primer informe en profundidad del Observatorio de Realidad Financiera. Es una cátedra universitaria conjunta de la Universidad de Alcalá y de Thinking Heads, a cuyo consejo asesor tengo el honor de pertenecer también. Trabajamos con rigor para hacer más comprensible la realidad financiera de España, investigaciones sobre el comportamiento de las finanzas en la economía y en la sociedad española. En este primer informe, que versa sobre un tema de actualidad, como no puede ser de otra manera, el impacto de la COVID-19 en la estabilidad financiera, un informe con el que la cátedra entra a detallar previsiones para nuestro país, tanto en este 2020 como para 2021, de la tasa de paro, del crecimiento del PIB, de la deuda pública, del déficit público, cuáles van a ser también los sectores productivos a los que les va a costar más recuperarse, y también si esta pandemia pondrá en cuarentena a nuestra banca, qué provisiones serán necesarias para tener al sector bancario saneado, en definitiva, si condicionará la estabilidad financiera. El informe completo, que ahora José Carlos Díez como director de la cátedra y Daniel Lacalle como presidente del Consejo Asesor de Orfin os van a detallar, lo podéis encontrar ya para descargarlo en la web orfin.es. Os lo vamos o sea, ya está colgado en la web para que lo podáis ver. Os animo que lo descarguéis también para que podáis seguir mejor el debate y los aspectos más relevantes que se van a tratar. En primer lugar, bueno, pues España se enfrenta a una posición de partida de sus finanzas públicas muy vulnerable como consecuencia de los elevados niveles de endeudamiento público y déficit estructural, y ver cómo vamos a afrontar esta crisis sanitaria en el contexto europeo y también dentro del nuevo equilibrio geopolítico mundial que se va a redefinir seguro tras el coronavirus. Este primer informe del Observatorio de Reputación Financiera se ha elaborado con el apoyo tanto de catedráticos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá, como de un webinar con expertos que celebramos el pasado 30 de abril, componentes de la talla de Carlos Martínez Mongay, doctor en Economía, que ha sido director general adjunto en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de CUNEF y director de Estudios Financieros de la Fundación Funcas, Rocío Sánchez, directora de Public Policy de la Asociación Española de Banca, Luis Teijeiro, director de Regulación y Estudios de CECA y CECA Bank, un plantel de expertos que nos han ayudado en este informe. Queremos escucharos, sois muchísimos, ya os he dicho, más de 1000 personas inscritas. Os recuerdo rápidamente cuáles son los canales para participar en este debate. En este Zoom veréis que hay un apartado de chat y este está habilitado para comentarios que os vayan surgiendo en el debate. Para formular preguntas debéis utilizar la opción preguntas y respuestas que la tenéis en el faldón del Zoom. Y ahí os pido, por favor, que os identifiquéis con el nombre y apellido. Y si sois periodistas, por favor, también indicar a qué medio de comunicación pertenecéis. El chat está, ya digo, habilitado para comentar, no para preguntar. Por otra parte, este debate se puede seguir a través del canal YouTube del Observatorio de Realidad Financiera y comentarlo en Twitter bajo el hashtag #ForoOrfin. Bueno, sin más preámbulo y más dilación, voy a pasar la palabra a José Carlos Díez, es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá y director de esta cátedra de Orfin, presidente de Global Economic Analysis, empresa dedicada a la consultoría internacional, fue economista jefe de Intermoney, desde donde ha asesorado a las principales empresas y entidades financieras españolas, ha participado con sus previsiones en el panel de expertos del Banco Central Europeo a la economía de la eurozona y de Funcas para España, colabora habitualmente con medios de comunicación nacionales e internacionales, su blog El Economista Observador ha recibido el premio Pitágoras y además es autor de 2 bestsellers que son Hay vida después de la crisis y La economía no da la felicidad. José Carlos, una de las principales conclusiones de este informe sobre el coronavirus es que la economía mundial registrará este año
su peor recesión desde la Gran Depresión y será más intensa que la crisis del 2008. Cuando quieras. Gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, y a Daniel por participar, Thinking Heads, que ha organizado todo, y bueno, sobre todo gracias a todos los que os habéis suscrito. La verdad es que pensábamos que iba a haber expectación, pero no tanta, y bueno, un éxito tener casi 1000 suscritos en este debate. Hay muchos medios de comunicación también, por lo tanto haremos una presentación cortita al principio explicando un poco el informe. El informe está estructurado en 3 partes, la parte del escenario macro y la parte de estabilidad financiera, y la parte de estabilidad financiera la hemos dividido principalmente en 2 partes. Una sobre la parte de la deuda pública y la sostenibilidad de la deuda pública, que va asociada a la crisis y la previsión de déficit, y luego otra parte sobre el impacto de los dos, del escenario macro y de la parte de sostenibilidad de deuda, sobre la parte, sobre el sistema financiero y en España especialmente sobre el sistema bancario, que la va a explicar Daniel. Y bueno, es decir que, bueno, personalmente estoy muy contento y muy orgulloso. En nuestra universidad, aunque hoy es virtual, se creó en 1293, en el siglo XVI. Según Joseph Schumpeter, en la historia del análisis económico, Alcalá fue, ¿no?, como diría Guillermo de Baskerville, uno de los grandes centros del conocimiento de la cristiandad. O sea, ¿no?, según Schumpeter, la economía moderna surgió en la Escuela Escolástica Española en Alcalá y en Salamanca principalmente, y ya había economistas que asesoraban al rey en el temas como la inflación, la formación de precios. Por lo tanto, es un honor, ¿no?, que nos hayamos adaptado al siglo XXI y a la parte digital. Y luego, igual que en el Renacimiento, esta cátedra surge con una base académica. Por supuesto, agradecer al comité académico, que son nuestro decano y los 2 directores de departamento y todos los profesores de nuestros departamentos, pero también con vocación abierta, como tiene que ser la universidad. Y, ¿no?, se incorporan hoy, estáis viendo a Daniel y a Mónica, pero bueno, hay muchos más economistas fantásticos en nuestro consejo asesor. Y luego también hemos querido, en una situación muy grave, como vamos a contar para nuestro país, mandar un mensaje a la sociedad, primero de informar y de dar luz y veritas, como decía los clásicos, en el debate económico y en el debate de la estabilidad financiera, pero también juntar a los que pensamos diferentes, ¿no? Es el caso de Daniel y mío, pero bueno, ¿no?, hay más gente en el consejo asesor. Yo creo que España tiene que llegar a consensos entre los que pensamos diferentes, y creo que fue lo que pasó en el 77 y nos ha dado 40 años de estabilidad, y creo que es lo que tiene que pasar ahora. Por lo tanto, también esa pequeña aportación del Orfin a este país y a esa sociedad, que creemos que es por donde tienen que ir, ¿no? El escenario macro, y ya resumo, ¿no? Básicamente, si podemos ver un gráfico que hemos preparado, según nuestra cátedra y nuestro análisis, se va a aproximar al escenario de riesgo del Banco Central Europeo, del Banco de España. Para nosotros, ese escenario de riesgo ya es el escenario central y el más probable. Hemos hecho un análisis debido a la complejidad de la crisis, ¿no?, en vez de por trimestres, por meses, tanto del PIB y de la tasa de paro. En el caso del PIB ya tenemos bastante buena información. Hoy han salido los datos de los informes de actividad de servicios industriales del Instituto Nacional de Estadística de marzo. Es una caída de actividad de servicios y de industrial del 20% en un mes. Bueno, no hay precedentes de esta magnitud, y lo que vemos es que eso marca mucho el perfil de la línea azul, que es el PIB, ¿no?, que tiene un parón, ¿no?, o podríamos decir como un coma inducido por el impacto del confinamiento y del virus, ¿no?, que básicamente lo que hace es, por un lado, por el lado de la demanda, cortar el consumo y, por supuesto, la inversión de las empresas, y por el lado de la oferta, dificultar mucho el canal de distribución y el canal de importaciones principalmente, y de comercio internacional y de logística. Por lo tanto, por los 2 lados tienes un impacto sobre el PIB brutal, ¿no? Va a haber un escenario de recuperación en cuanto empiece la fase de desconfinamiento, ¿no? En el caso español somos los más retrasados, por lo tanto, el impacto en actividad va a ser de los mayores del mundo, porque España está siendo el país que más semanas de confinamiento estricto está teniendo, y en función de cómo vaya la desescalada, pues en nuestro escenario estamos viendo una recuperación muy lenta, ¿no? Muy lenta, ¿por qué? Bueno,
básicamente porque ya tenemos datos de Asia y de los países que han entrado, por ejemplo, China, en un escenario de confinamiento estricto, y en China, con todos los límites y la prudencia que hay que coger la información china, que es bastante incoherente y muy difícil de analizar, ¿no? Porque muchas cosas no encajan en las estadísticas chinas y no son creíbles. Pero bueno, por ejemplo, datos de ocupación en hoteles, que para nosotros es un buen indicador porque el turismo va a ser el sector más afectado, datos de movilidad, datos de transporte por avión. Por ejemplo, el último puente del 1 de mayo ha habido un 40% menos de desplazamientos en avión en China que en el puente del 1 de mayo del año pasado. Por lo tanto, China, ¿no?, está yendo a un escenario de recuperación lenta y un poco el escenario para Estados Unidos, que ha marcado la Reserva Federal, también es similar, de recuperación lenta, lo ha dicho ayer el presidente de la Reserva Federal, y en el caso europeo, pues igual, ¿no? Entonces, ese escenario para España lo vemos con una recuperación de cierta normalización hasta que veamos la salida del desconfinamiento. Llegaríamos a un nivel este verano de PIB en torno a un 15, un 10, un 15% inferior al anterior, y a partir de ahí entraríamos en una senda de recuperación muy lenta, principalmente porque al final el PIB es como un avión, ¿no? Entonces, dos de los principales motores del avión de la economía española van a estar apagados o con un funcionamiento muy bajo, ¿no? El principal es el turismo, que tiene un nivel de empleo similar al que tenía la construcción en el año 2007, y luego el sector del automóvil y el sector más vinculado a exportaciones, sobre todo maquinaria de bienes de equipo, que son los dos grandes componentes, pues evidentemente que eso frena el potencial de crecimiento de recuperación de la economía a corto plazo, ¿no? Y luego eso nos lleva a tener un escenario de caída del PIB previsto de promedio del año del menos 13%, y una recuperación muy lenta, y el año que viene el crecimiento estimado que tenemos en la cátedra Orfin es del más 3%. ¿Qué significa eso? Pues que estamos en un escenario de mucha incertidumbre y que el más 3%, bueno, el de este año ya es bastante probable que se cumpla, ¿no? O sea, yo creo que el escenario de este año es menos incierto. El escenario del año que viene, pues es muy incierto. Y es muy incierto a la baja, porque puede haber riesgos sobre la estabilidad financiera, o al alza, porque puede haber una recuperación más rápida de la economía mundial, de la economía europea y sobre todo de nuestras exportaciones. Y luego está el componente de, bueno, si conseguimos que la ciencia y la inteligencia humana pues desarrolle un antiviral, o incluso si fuera una vacuna, pues sería mucho más efectivo, y eso a lo mejor permitiría una recuperación más rápida del turismo. Nosotros estamos viendo un escenario turístico para este año muy, muy, muy negativo, y para el año que viene negativo. No vemos una recuperación y una normalización del turismo el verano del año que viene, básicamente porque de la parte de turistas que vienen a España, sobre todo al turismo de sol y playa, muy buena parte son jubilados europeos, y es el segmento más azotado por el virus, donde se concentran las muertes. Y aunque vayamos a un escenario europeo de normalización, con test, y España sea un destino turístico seguro, que todavía no lo es, o sea, no hay un plan para que España sea un destino turístico, pero si ese plan se cumple y tenemos ciertas reglas europeas de que puedan venir con cierta seguridad los turistas, pues tenemos muchas dudas que los turistas quieran venir, o una parte importante de los turistas que venían, ¿no? Por lo tanto, eso nos lleva a un escenario de crecimiento el año que viene muy bajo, ¿no? Y en ese escenario, ¿no?, lo que nos vamos a enfrentar es a una tasa de paro muy alta, una tasa de paro, si podemos poner el gráfico otra vez, ¿no?, que se ve que está muy distorsionada por el tema de los ERTES. Cuando alguien entra en un expediente de regulación temporal de empleo, no está parado, porque para ser un parado, según la reglamentación de Naciones Unidas de la Organización Internacional del Trabajo, tienes que estar en paro y estar buscando activamente empleo, ¿no? Por lo tanto, alguien que está en un ERTE no está buscando activamente empleo y no entra como parado. Entonces vemos que el primer impacto de la tasa de paro, ya lo vemos, tiene una subida muy fuerte en el mes de marzo. Las dos últimas semanas de marzo, la tasa de paro habría estado en torno al 17%, va a subir muy fuerte en abril y en mayo. Ahí entraríamos en una estabilización, y si, como todo parece, los ERTES acaban en junio, que es lo que ha anunciado el gobierno, pues a partir de ahí buena parte de esos ERTES se convertirían en parados, ¿no? Y una parte de los que perdieron el empleo
podrían volver al mercado de trabajo, principalmente empleos muy temporales, sector de la construcción, sector de hostelería. Al final veríamos una tasa de paro en el otoño, ¿no? Próxima al 26%. Esos son más de 5 millones de parados en España, ¿no? Ese es un poco el escenario macro, y en ese escenario, ¿no? Veríamos una bajada de la tasa de paro muy baja. El año que viene estaríamos en un promedio de la tasa de paro del 22%, ¿no? Que es una tasa de paro, bueno, de nuevo otra vez, ¿no? Vuelve España a ser una normalidad y a ser el único país que en todas las recesiones la tasa de paro supera el 20%, ¿no? Por lo tanto, algo no funciona bien en nuestro mercado de trabajo, y sería una reflexión que luego hablaremos en el debate. Y luego esto va a tener, si queréis ya quitamos el gráfico, ¿no? Esto va a tener un impacto muy fuerte en las finanzas públicas, principalmente en el lado de la recaudación, ¿no? Nosotros estamos en el escenario de riesgo del AIREF, ¿no? Aplaudir al AIREF, ¿no? Llevamos muchos años con muy poca credibilidad fiscal, con muchos incumplimientos, con presupuestos que no se cumplían, con escenarios de ingresos totalmente ficticios, ¿no? Y la AIREF no había hecho esa labor, y este año sí la ha hecho. La AIREF nació para eso y ha cumplido su labor de independiente, y ha dicho que el escenario del gobierno en el programa de estabilidad que ha enviado a Bruselas no es creíble, ¿no? Una caída del 5% de ingresos con un escenario como el nuestro de caída de PIB, ¿no? Puede próximo al 12 o al 13% del PIB nominal, pues evidentemente que la caída de ingresos mínimo, con una elasticidad del 1% como nosotros damos, va a estar muy cerca del 12 o del 13% de caída de ingresos. Eso es más del doble de lo que el gobierno ha estimado, y por eso nuestra estimación de déficit público para este año sube hasta el 14,5%. O sea, 14,5%. En la crisis del 2008, el máximo sin ayudas al sistema bancario y todas las medidas simples de déficit comparables con el de ahora, el déficit se quedó próximo al 10% en el año más alto, ¿no? Vamos a estar 4 puntos por encima del 2008. Con una diferencia que en el 2008 partíamos de una deuda pública del 35% del PIB y una deuda pública neta del 22%, porque buena parte del superávit de las pensiones estaba en el fondo de reserva y se compraba deuda pública española, ¿no? Y ahora partimos de una deuda pública del 95%, ¿no? Y neta, y nos vamos a ir a escenarios como el que preveímos en Orfin del 122% de deuda pública este año. Eso es el nivel más alto de la deuda pública en España desde el año 1900, cuando España, después de la guerra de Cuba y Filipinas, pierde las colonias y no tiene dinero para devolver la guerra, y hay una reestructuración de la deuda, y hay un impago de la deuda, y hay que subir impuestos y hacer unos recortes de gasto muy intensos, que es lo que hizo Raimundo Fernández Villaverde, como explicamos en el informe, ¿no? Que además de tener una calle, fue un ministro de Hacienda. Y en ese escenario, ahora estamos dentro del euro, tenemos una protección del Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo ha aprobado un programa de compras de deudas que son 750.000 millones, que al ritmo de compras que lleva en abril se agotaría en agosto, como mucho, ¿no? Por lo tanto, entramos en un escenario de incertidumbre. ¿Cuánto va a prolongar el Banco Central ese escenario? Por ejemplo, eso en Estados Unidos no lo hay. La Reserva Federal ha dicho que va a haber compras ilimitadas de deuda de la deuda pública americana. En Europa no, ¿no? Hay un escenario. Y dos, entramos en un escenario de que este año no hay límite del Pacto de Estabilidad, pero en el semestre europeo que ayer ha publicado la Comisión Europea, y que yo creo que todos los medios, o la mayoría, han malinterpretado, la Comisión dice que este año no hay límite de Pacto de Estabilidad, pero el año que viene sí, y que las medidas que tomes este año tienen que ser coherentes con la sostenibilidad y con la consolidación fiscal en los próximos años, que es un poco el mensaje que queremos mandar desde el Orfin. Y luego otro mensaje que manda la Comisión y que también han reforzado en el pacto de Francia y Alemania para el tema del plan de reconstrucción: los países que quieran entrar a fondos del plan de reconstrucción, además de cumplir un escenario de consolidación, tienen que entrar en escenarios de reformas que permitan aumentar el potencial de crecimiento de la economía para poder devolver la deuda, ¿no? Eso es básicamente lo que se hace en una crisis de deuda, y reformas son todo lo contrario de lo que hemos visto ayer, ¿no? O sea,
el escenario de ayer de vamos a derogar la reforma laboral, ¿no? Sin plantear otro escenario de qué regulación de mercado de trabajo vas a plantear, sin hablar con los sindicatos, sin hablar con la patronal, ¿no? Sin tener una mayoría garantizada en el Parlamento para poder aprobar esa ley, bueno, eso va en contra de todo lo que pide la Comisión Europea y de todo lo que vamos a tener que hacer en el 2021, ¿no? En el sistema de pensiones, que ya teníamos un problema con un déficit del 16.000 millones el año pasado, estructural básicamente, ahora se va a ampliar significativamente, ¿no? Porque la dinámica es creciente. Por lo tanto, habrá que presentar reformas de pensiones o acelerar la reforma del 2010, que se quedó a medias de implementar. Bueno, yo creo que eso es por lo que mandamos el mensaje desde el Orfin de que hace falta un amplio nivel de consensos en el Parlamento y que con lo que hemos visto ayer en el Parlamento es imposible resolver esta crisis, ¿no? Con la imagen que vimos ayer, bueno, pues el escenario para 2021 tiene que ser pesimista, porque es imposible tener un escenario optimista después de lo que vimos ayer. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José Carlos. Bueno, vamos a ver una pequeña diapositiva donde hagamos la conclusión de cuál va a ser los datos tras la pandemia, ¿no? Lo que nos ha comentado en resumen José Carlos. Vamos a tener unas cifras de paro para el año este que termina de un 26% de paro. Vamos a llegar a 5 millones de desempleados. Y bueno, esto pues va también a repercutir en nuestra caída del crecimiento, que va a caer probablemente un 12%, según las estimaciones del observatorio. Y esto este año. El año que viene, bueno, el crecimiento podría llegar a un 3% si las cosas pues van medianamente bien. También la deuda pública va a alcanzar el 122% del PIB y el déficit público va a alcanzar el 14,5% del PIB. Bueno, esto sería un poco el resumen o conclusión de los datos tras la pandemia que nos ha expuesto José Carlos. Muchas gracias, José Carlos. Antes de pasar la palabra a Daniel, sí quiero, por favor, recordaros que las preguntas las formuléis a través del apartado preguntas y respuestas y que los periodistas os identifiquéis con nombre y medio de comunicación. Y bueno, vamos a pasar ahora la palabra a nuestro presidente del Consejo Asesor de Orfin, Daniel Lacalle, doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Es economista jefe en Tetris Sociedad de Valores, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino, profesor en el Instituto de Empresa, en el Instituto de Estudios Bursátiles y en la UNED, y también es una cara muy conocida de los medios nacionales e internacionales, con su blog también entre los más consultados en el ámbito económico. Acaba de publicar su 8º libro, Libertad o Igualdad, el que abre el debate de si la igualdad debe ser una política en sí misma o el resultado de políticas que lleven a las naciones a ser cada vez más libres. Daniel, tú nos vas a hablar de los riesgos para la estabilidad financiera del coronavirus, de la amenaza para el canal de financiación cliente-proveedor, pero también de la mejor situación con la que el sistema bancario español encara esta crisis frente a la del 2008 y también la actuación diferente que en esta crisis está adoptando el Banco Central Europeo. Todas estas cuestiones se recogen en el informe que os recuerdo que también podéis descargar ya en la web orfin.es. Cuando quieras, Daniel. El micro, Daniel, el micro, por favor, no te oímos. Sí, Daniel. No te preocupes, no, estoy poniendo. Muchas gracias. Lo más importante en esta vida es cuando estamos hablando, ponerse en silencio para que tengamos un debate abierto. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, José Carlos. Y creo que hay que resaltar la importancia de este informe y la importancia de este análisis precisamente por la diversidad y la calidad de toda la gente que ha estado involucrada en la creación. Esto no es una cuestión de pensamiento de unas personas o de otras, sino atender a los datos reales con los que nos enfrentamos. Hoy hemos visto los datos de índices manufactureros de la mayoría de los países que ya están en economías que están en apertura y han sido francamente pues, decepcionantes y continúan en una muy importante contracción. Ante este entorno es muy importante que tengamos muy claro
el papel que tiene que jugar el sector financiero y la banca y los riesgos y oportunidades que se generan. Siempre que hablamos de crisis, hablamos de una crisis como la del 2008. ¿Por qué? Porque es la que nos ha tocado más de cerca, pero esta crisis no tiene absolutamente nada que ver con aquella y ni la situación del sector financiero es la misma, ni tampoco la de los agentes económicos, sean el sector público o el sector privado. Si empezamos por las diferencias, en el año 2008 el gran problema era la concesión generalizada de hipotecas a agentes que no eran todos los solventes que parecían. Ahora mismo nos encontramos con un problema diferente. Nos encontramos con un problema en el que ante lo primero, una crisis sanitaria a la que se le añade el cierre forzoso de la economía por decisión gubernamental, el cierre de la economía genera unos efectos a medio y largo plazo mucho mayores de los que los gobiernos que planteaban una especie como de paréntesis indoloro y recuperación en V, pues están claramente revisando a la baja esas expectativas. Nos encontramos con un problema primero de deuda por parte de las empresas. Muchas de las empresas que estamos ahora mismo viendo tanto a nivel grandes empresas como pequeñas y medianas empresas se encuentran con un aumento enorme del endeudamiento por desplome de los ingresos y del EBITDA. Es curioso que en este entorno estén siendo las empresas que probablemente se hayan comportado mejor porque no tenían activos, porque no tenían endeudamiento, las que están desapareciendo en el sistema. También tenemos un sistema bancario que no es lo mismo, no se parece en nada al del año 2008. El sistema bancario europeo en particular y global ha entrado en una fase de fortalecimiento de balance muy importante desde la crisis pasada. En esa fase de fortalecimiento del balance se ha conseguido además en un entorno completamente negativo para el sector financiero, con tipos de interés bajos, estimaciones de crecimiento a la baja, riesgos que no se reducían, como por ejemplo el de préstamos de difícil cobro, y por lo tanto es admirable decir que el sector financiero ha estado aumentando capital de máxima calidad alrededor de un 1% anual, con todos los vientos en contra en cuanto tanto a nivel macroeconómico como a nivel financiero. La política del Banco Central Europeo, en particular con los tipos de interés negativos, ha sido extremadamente onerosa para el sector financiero, que ha perdido aproximadamente 25.000 millones de euros en beneficios y, por tanto, capacidad de capitalizar. Sin embargo, el sector se encuentra ahora con un capital de máxima calidad que está entre los más altos, de hecho, de los más altos que hemos visto en muchísimo tiempo. Y es muy importante entender eso ante un entorno en el que, con las previsiones que acabamos de mostrar, previsiones que no debemos olvidar, si tienen un sesgo es a la baja, los riesgos no son al alza, sino francamente a la baja. El sector lo que ya no está entrando, por ejemplo, pues en un riesgo de promoción inmobiliaria, sino que el sector ahora mismo va a poder atender con cierto margen de seguridad el aumento de préstamos de difícil cobro en sus mercados principales, pero también en los mercados de crecimiento, con esa capacidad de haber acumulado capital durante estos últimos años. La política del Banco Central Europeo es verdad que le ha hecho daño al sector financiero con los tipos de interés negativos, pero por otro lado el acceso a liquidez del Banco Central Europeo nos limita de una manera muy importante el riesgo de una crisis financiera. Los efectos para la economía en general son muy importantes. Recordemos que, al contrario que en Estados Unidos, donde el canal bancario financia menos del 30% de la economía real, en la eurozona el canal bancario financia casi el 80% de la economía real. Por eso es tan importante que no se caiga en el error de pensar que la manera de salir de esta crisis es cargar de riesgo el balance de los bancos, que nos podría llevar en un corto plazo o en un medio plazo a una crisis financiera que no debería existir y que no tendría por qué existir en el entorno actual.
¿Cuáles son los efectos? El primero es el consumo. El aumento del desempleo que comentaba José Carlos, adicional al aumento de la prudencia por parte de los agentes económicos, claramente va a tener un impacto sobre el sector servicios. El hecho de que se haya cerrado la economía por decisión gubernamental, un cierre forzoso, también hace que sea muy difícil que se recuperen ciertos sectores rápidamente, mientras otros van más lentamente. Por ejemplo, el año pasado y el anterior, el sector manufacturero ya estaba en contracción en la eurozona y en España. Claro, si además le pones una situación mucho más complicada para el sector servicios, los dos sectores, ninguno de los dos tiene la capacidad de tirar de la economía con la rapidez que merecería. El riesgo de quiebras es muy importante. Uno de los errores que se suele cometer a la hora de pensar en la política monetaria es pensar que las inyecciones de liquidez evitan los procesos de reestructuración de deuda y de quiebras. No le tengo que recordar a nadie cómo en Estados Unidos Detroit quiebra y no lo rescata Michigan, o ha ocurrido en otros lugares y tantas otras empresas. El riesgo de quiebras es muy importante y los problemas de solvencia no se resuelven con liquidez. Por eso es tan importante que en este entorno, sabiendo que la banca financia el 80% de la economía real, mientras estamos intentando apalancar la solución a la crisis con enormes políticas de préstamos, etcétera, que no se reduzcan y que no se relajen los mecanismos de concesión de crédito y los mecanismos de análisis de riesgo, porque entonces nos podemos meter en un problema mucho mayor en una banca europea que, habiendo reducido los préstamos de difícil cobro de un billón europeo de euros a prácticamente 600 y pico mil, todavía mantiene un porcentaje casi del triple con respecto a activos totales de préstamos de difícil cobro con respecto a la banca norteamericana. La deuda española y la deuda en general es también diferente. La deuda de los agentes privados se ha reducido de manera muy importante. En España, la deuda de las empresas ha pasado de ser uno de los países con mayor nivel de endeudamiento empresarial a un país en el que el nivel de deuda sobre EBITDA de las empresas no financieras se mantiene razonablemente en línea con la estructura de su negocio, pero, claro, es que la deuda sobre EBITDA de incluso las empresas más sólidas se va a duplicar. Por lo tanto, muy importante mantener esa seriedad en cuanto a la concesión de crédito y en cuanto a los mecanismos de análisis de riesgo. ¿Cuáles son los fundamentales sectores de riesgo? Bueno, yo creo que el debate ya económico ya nadie lo pone en duda. El turismo va a tener muchas dificultades para recuperarse a los niveles a los que estábamos ya en el 2019, y no solamente es un problema de turismo, es un problema también de todo lo que tiene que ver con entretenimiento y servicios adyacentes. En el año 2019, del valor añadido bruto de la eurozona, a prácticamente el 22%. En la eurozona vino del sector de travel and leisure, que es el sector de entretenimiento y viajes, ¿no? El sector de aerolíneas, el sector, todo lo que tiene que ver con turismo, muy importante. Muy importante también el riesgo en el crédito al consumo. Los créditos al consumo han aumentado en los últimos años y normalmente gracias a una mejor solvencia por parte de las familias. Es más complicado ver eso con un aumento del desempleo y una reducción de la renta disponible vía fiscal y vía reducción de salarios, que ya está ocurriendo en una eurozona en la que entre desempleo estructural, desempleo temporal y autónomos en cierre de actividad o en cese de actividad, podría llegarse a un nivel de un 30% de la fuerza laboral en esos niveles, ¿no? Por lo tanto, la estructura de la banca ahora mismo nos dice tres cosas.
El riesgo de una crisis financiera ahora mismo es muy bajo y muy bajo comparado con el que nos encontramos en el año 2008. La fortaleza de los balances de la banca es mucho mayor, a pesar de que caigan las acciones. Ojo, una de las razones por la que los bancos han estado penalizados en bolsa y sin embargo fortalecidos en el mercado de deuda ha sido porque toda su actividad en los últimos años ha ido orientada a fortalecer el balance. Y podemos ver, por ejemplo, con cierta tranquilidad, cómo los bonos de muchos de los bancos europeos y sobre todo sus emisiones de híbridos, por ejemplo, se mantienen con una valoración razonablemente y unos precios razonablemente adecuados. Yo creo que también es muy importante evitar la idea, como comentábamos en nuestro blog, de decir la banca es la solución a todo, porque la banca no puede rescatar todo y no puede prestar a todo el mundo con cualquier criterio. Todos entendemos que en el año 2008 en la crisis previa al año 2008 se cometieron una serie de errores precisamente por introducir un nivel de préstamos que no era adecuado al nivel de capacidad de absorber el aumento de préstamos de difícil cobro. Y finalmente, cuando pensamos en la banca, no pensemos en la banca como donación, pensemos en la banca como el músculo y el canal de transmisión para que la economía se recupere, pero no para que se recupere de cualquier manera y prestando a todo el mundo y sin ningún tipo de baremo serio de riesgo, porque eso después puede generar mayores problemas que no tienen por qué ocurrir, como decía antes, y que además no merece que ocurra. Por lo tanto, nos enfrentamos a un escenario de muchísimo riesgo, nos enfrentamos a un altísimo endeudamiento público. Tampoco se le puede cargar a la banca de deuda pública y tampoco se le puede pedir al Banco Central Europeo que inyecte ilimitadamente dinero, porque tampoco la Reserva Federal emite ilimitadamente. Judy Shelton, buena amiga mía, comentaba el otro día que la Reserva Federal lo único que emite es un poco menos siempre que la demanda de dólares que hay en el mundo, que ahora mismo se cifra la escasez de dólares en 13 billones de dólares. No es el caso del euro. El euro no es la moneda de reserva del mundo y la demanda de euros en los últimos años ha estado reduciéndose globalmente. Por lo tanto, la capacidad del Banco Central Europeo no es la de la Reserva Federal y la Reserva Federal tampoco tiene la varita mágica para el propio Estados Unidos. Por lo tanto, Daniel, por favor, ve resumiendo, ve terminando, por favor. Muy bien. Exacto, no, era solamente eso. En conclusión, y ya termino, tengamos muy presente que la banca va a ser un factor esencial para la recuperación, pero no puede ser el factor que disfrace toda la extensión y aumento de riesgo que se está generando. Muchas gracias, José, Daniel. Os recuerdo que el hashtag que estamos utilizando para comentar en las redes es #ForoOrfin. Y bueno, en síntesis me gustaría poner una diapositiva para concluir lo más relevante de las diferentes crisis que estamos viviendo, la de 2008 y 2020. Bueno, pues vemos que en 2008 el mayor problema era la deuda hipotecaria, ahora es la deuda de las empresas. En 2008 el sistema bancario llevó a cabo una gran concesión de hipotecas, hubo un boom de crédito y un boom de la construcción y ahora, bueno, pues vemos un sistema bancario más capitalizado y, bueno, con un estricto control a la hora de financiar la promoción inmobiliaria. En cuanto a los efectos, pues en 2008 hubo un fuerte aumento de la morosidad hipotecaria y, sin embargo, ahora en esta crisis estamos viendo un menor consumo, unas quiebras que están produciéndose ya en, sobre todo, pequeñas empresas y autónomos y es mucho más leve la morosidad hipotecaria. En cuanto a la deuda española, en 2008 éramos el país del mundo con mayor deuda empresarial y ahora, aunque la deuda de las empresas se ha reducido a la mitad, sigue siendo elevada. Finalmente, en cuanto a los sectores de riesgo, evidentemente en el 2008 fue la construcción y ahora es el turismo, la restauración, crédito al consumo y la automoción. Bueno, sin más dilación, vamos a pasar
el debate, que realmente hay muchísimas preguntas. Os pediría muchísima brevedad a los dos ponentes. En primer lugar, las preguntas de los medios. Muchos han preguntado, como era de esperar, por el tema de actualidad. Hoy, ligado a las previsiones de paro, que también en Orfin hemos hecho para el año 2020, en una tasa de paro que puede llegar al 20,5%, y evidentemente nos plantean qué os parece, como veis, la derogación de la reforma laboral de 2012 que habrían acordado el Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos y Bildu. Si bien en principio parece que era una reforma íntegra, luego el Partido Socialista rectificó y dijo que no iba a ser íntegra. Esta mañana se habla de nuevo íntegra. ¿Europa va a permitir una reforma laboral íntegra? ¿Cómo va a afectar esto a nuestro mercado laboral español, donde la temporalidad es un factor muy determinante? Yo esta mañana escuchaba a Gorigonzarri, decía zapatero a tus zapatos, y decía que los que más saben de esto son los sindicatos y los empresarios, que se les dejara trabajar, porque además en la historia de España han sido capaces de llegar a pactos en momentos cruciales, resolviendo situaciones muy críticas. ¿Cómo veis todo este tema de la reforma laboral? Si quieres, José Carlos, empiezas tú y luego Daniel. Bueno, primero, supongo que como todos los que nos estáis viendo, muy sorprendido con lo que pasó ayer, ¿no? Yo estoy con esa capacidad de sorpresa, porque la verdad es que cada día te sorprenden, pero lo de ayer yo creo que ya es excesivo, ¿no? O sea, primero se pacta algo en el Parlamento el día que hay una una prórroga del estado de alarma, que se pacta con un partido, que con Ciudadanos, a Ciudadanos no se le cuenta. Por la tarde se publica un acuerdo que ha firmado la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento con Podemos y con Bildu de derogar la reforma laboral. Eso suma 160 escaños, por lo tanto es imposible que eso sea un acuerdo. Eso no se puede aprobar en el Parlamento, necesita más partidos, o sea que ya es surreal, ¿no? A la hora y media el Partido Socialista con un WhatsApp desmiente a su portavoz, que es la vicesecretaria general del partido. Yo no tengo precedentes desde que nació, vamos, desde hace muchas décadas de esto que pasa en el PSOE, ¿no? Que el partido desmienta a su vicesecretaria general y que no dimita a la vicesecretaria general, porque claro, ¿no? Algo no está funcionando bien, ¿no? Al día siguiente, el vicepresidente del gobierno de otro partido de Podemos desmiente al presidente del gobierno y Bildu desmiente a los dos, al vicepresidente del gobierno de Podemos y al presidente del gobierno Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, yo creo que primero, y por centrar un poquito desde la universidad, ¿no? España tiene un problema de mercado de trabajo desde hace muchas décadas, ¿no? Veníamos de un modelo en la transición que fue muy complicada, los sindicatos fueron parte de la transición política. El día que ETA mató a Carrero Blanco era el día del juicio contra las comisiones obreras y Marcelino Camacho en la Plaza de las Salesas de Madrid, ¿no? Por lo tanto, toda esa lucha antifranquista, entonces heredamos un sistema de mercado de trabajo del franquismo, no se resolvió bien, ¿no? Y lo que tenemos es un sistema muy rígido que en todas las recesiones lleva a mucha destrucción de empleo. Y luego tenemos una economía muy flexible y con alto potencial de crecimiento que en las fases de expansiones crea mucho empleo, ¿no? Entonces, lo que recomendamos los economistas es reducir esa volatilidad cíclica del empleo. O sea, que el crecimiento del empleo sea más estable, que en las fases expansivas no se cree de manera desordenada y con tan baja productividad y que en las fases recesivas se destruya menos. En el escenario menos malo de lo que ayer salió, de todo ese lío que vimos, es que el gobierno quiere volver a una negociación sectorial del mercado de trabajo. Entonces, lo voy a explicar sencillo, ¿no? Como dice Joaquín Sabina, solo en Antón Martín hay más bares que en todo Noruega, ¿no? Entonces, vamos a coger un bar de Antón Martín, ¿no? Entonces, si tú tienes un bar y tienes ingresos y gastos, ¿no? Y la mayor parte de los gastos son personal y empleo, ¿no? Que es lo que suele tener un bar, y lo otro es el alquiler y la materia prima para producir, si tú tienes que reducir los costes salariales, tienes dos opciones. Una, o bajas los salarios y los trabajadores tienen flexibilidad para bajar los salarios, o tienes que destruir el empleo y si no hay flexibilidad para bajar los salarios, ¿no? Y luego,
en la fase expansiva, que es lo que falló con la anterior reforma del PP, cuando al bar le va bien y gana mucho dinero, pues evidentemente los salarios se tienen que recuperar y tienen que volver a cierta normalidad, ¿no? Eso es un poco lo que queremos recomendar desde la academia y desde los economistas que estudian el mercado de trabajo, ¿no? Eso no es lo que se recomendó ayer, ¿no? Entonces, el presidente del gobierno en la campaña electoral prometió un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI para el siglo XXI y con medidas del siglo XXI. Lo de ayer es volver al siglo XX, que recordemos es el pasado milenio, ¿no? Entonces, bueno, están incumpliendo su palabra de la campaña, ¿no? Que abran en el Congreso y en la mesa de reconstrucción una negociación sobre el nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI y que además de los partidos se incorporen los sindicatos y la patronal, que son los que tienen que negociar esto. Muy bien, si os parece es que hay unas preguntas muy interesantes sobre cómo será la recuperación. Y me parece que, porque nos dicen muy bien el análisis, muy bien la situación, pero hay muchas preguntas que dicen hace falta soluciones al problema. ¿Qué es qué medidas concretas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pues Ismael Ávila nos dice, es bueno bajar impuestos, subir impuestos, hay que recortar gasto público. También Alfred Granel nos dice, hay que acometer una reforma del gasto público amplio, entendido, pues ayuntamientos, consorcios, organismos, empresas públicas, etcétera. También nos dice Pablo de Diego, sería bueno que algún grupo de expertos sin adscripción política, pero con reconocido prestigio en el ámbito académico y empresarial, pues fueran los que nos diseñaran la hoja de ruta para implementar por el gobierno. Y también interviene Elena Valenciano en este sentido y nos dice, este diagnóstico es muy serio y riguroso, pero le falta alguna recomendación para los dirigentes políticos sobre qué hacemos para la recuperación. Así que si quieres, Daniel, hablas tú ahora, es que veo que se nos va el tiempo y hay muchísimas preguntas. Muy bien. Gracias. No, hombre, la idea del trabajo obviamente no es dar recomendaciones precisamente por eso. Yo puedo dar, eso es mi opinión. Claramente nos enfrentamos a una crisis muy importante y lo que no se puede tener es una administración orientada a un crecimiento del 2% anual eterno cuando lo que nos vamos es a no recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019 hasta el año 2023 con suerte. Por lo tanto, hay una cosa que se llama priorizar y gestionar, que es lo que está haciendo toda la cadena de suministros y toda la cadena de agentes económicos. Y eso lo tiene que hacer el gobierno urgentemente para evitar que nos metamos en un problema, y vuelvo a lo que comentaba José Carlos al principio, a un problema que nos pueda llevar a unos severos recortes en el futuro. Y severos recortes de verdad. Es muy importante esto porque se está introduciendo la falsa idea de que existe el dinero gratis y de que existe el dinero sin condiciones. Y eso no es verdad. Y me alegro muchísimo, además, que lo repitamos una y otra vez, porque es muy peligroso que el ciudadano piense que todo esto se va a solucionar con un cheque enviado por Holanda o por Alemania, que por otro lado se enfrentan a sus propios problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener una política orientada en tres sentidos. El primero, tenemos que inmediatamente revisar todo el presupuesto para acomodar el aumento de gasto sanitario y para acomodar el gasto por los estabilizadores automáticos, el aumento del desempleo, el aumento de prestaciones, etcétera, que estábamos comentando antes. Segundo, tenemos que presentar un plan creíble a la Unión Europea de cuál es la situación de ingresos y cuál es el déficit del año 2021. Recordemos que el gobierno no ha presentado ninguna cifra, ni siquiera estimada, de déficit para el año 2021. Tercero, tenemos que crear grupos de trabajo con los agentes económicos que realmente han gestionado esta epidemia y esta pandemia bien. Es decir, no podemos crear un comité de reconstrucción en el que no hay ni una sola persona que haya creado un puesto de trabajo jamás. Tenemos que hacer, como están haciendo todos los países, una política de abajo a arriba, no de arriba a abajo, no utilizar esto para un experimento dirigista que nos va a llevar seguro a un estancamiento mucho mayor. Por lo tanto, tenemos el apoyo de la Unión Europea. Vamos a utilizarlo. Segundo,
Vamos a darle el poder para tomar las decisiones de cómo salir de aquí a las empresas y a los agentes económicos que son precisamente los que han gestionado mejor este entorno y los que gracias a ellos estamos todos debatiendo sobre situaciones serias, pero debatiendo sin tener ni hambruna, ni recortes de electricidad, ni muchísimas otras cosas. Hablemos con los que saben y que dejémosles que lo hagan. Y tercero, no podemos salir de esta crisis, lo ha dicho el ministro de Finanzas de Francia, no podemos salir de esta crisis subiendo todavía más los impuestos a los contribuyentes, porque la razón por la que España tiene un problema histórico es porque no atendemos a los dos factores por los cuales nuestra recaudación es ópticamente más baja, que es que tenemos muchísimo más paro, empresas muchísimo más pequeñas y además mayor economía sumergida que los países de nuestro entorno. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fortalecer eso. Lo que tenemos que hacer, lo que hay que decirle a los gobiernos, sea este, sea otro, sea coalición, me da exactamente igual, es exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Es que tienen que dar 2 pasos hacia atrás, porque si hay algo que ha demostrado esto, es que el centralismo, el totalitarismo y las decisiones unilaterales sin consultar con los agentes económicos son un desastre sin precedentes. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Probablemente José Carlos quiera añadir algo más, pero hay una pregunta también, hay algunas preguntas relacionadas con la salida verde. Nos pregunta José Sacristán, ¿creen que el Green Deal será la forma de salir de la actual crisis? Y como tiene que ver con estos temas, bueno, José Carlos, me gustaría que nos dijeras qué opinión tienes. También nos preguntan, ¿cómo afectará la situación actual al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y a las inversiones presentes en este país? Y bueno, y si quieres añadir algo más respecto de la salida de la crisis que nos comentaba Daniel, por supuesto. Muchas gracias, José Carlos. Muy bien, pues cómo nos alegra que nos hagan esa pregunta, porque ya hemos hecho un seminario en la cátedra sobre el Green Deal y el siguiente documento que sacaremos será sobre el Green Deal. Además, el acuerdo de Francia y Alemania para doblar el presupuesto de los próximos 3 años va enfocado al Green Deal, ¿no? Por lo tanto, luego me explico y primero sobre lo que ha dicho Daniel, ¿no? Nosotros nos planteamos el ejercicio en la cátedra de un análisis de diagnóstico, no nos planteamos el ejercicio de un análisis de medidas y de propuestas, ¿no? Diagnóstico macro, diagnóstico de deuda pública y diagnóstico de impacto en el sistema financiero y en el sistema bancario. Evidentemente, como decía Pablo de Diego, si la Comisión de Reconstrucción quiere nuestra opinión, nosotros ya somos una comisión de expertos, o sea que, y habrá más, ¿no? Yo creo que nosotros desde la cátedra encantados de colaborar con esa comisión. Nosotros que queremos que a España le vaya bien y queremos que esa comisión tenga éxito. Lo que decimos es que después de ver lo de ayer en el Parlamento, pues no estamos muy confiados, pero ojalá eso cambie y podamos dentro de poco decir que esa comisión ha sido un éxito y ha funcionado, como pasó en el 77 con los pactos de la Moncloa. Sobre el escenario, yo creo que hay algo a corto plazo y otro a medio plazo, ¿no? A corto plazo, la prioridad, y coincido con Daniel, es evidentemente que tú tienes una caída de ingresos, como ha dicho ayer la Comisión Europea o dijo el gobernador del Banco de España, que es inevitable, tienes un confinamiento, pero bueno, el confinamiento sí se puede hacer mejor. Hay países que han hecho un confinamiento menos estricto y han estado menos semanas, y hay otros países como el nuestro que hemos sido el país del mundo con más semanas de confinamiento. El país del mundo, o uno de los que más, con más muertos por habitante. El país del mundo con más infectados sanitarios. El país del mundo con más infectados sanitarios y más curados. O sea que gracias a que hemos tenido un ejército de sanitarios que se ha jugado su propia vida para curar, porque si no la tasa de mortalidad habría sido mayor, ¿no? Por lo tanto, y mi percepción, no lo sé, es que no hay un plan de desescalada para ir a un confinamiento selectivo donde tú identificas a los contagiados y los mantienes en casa durante el periodo de infección y proteges a los que han fallecido, que son personas principalmente mayores de 70 años, donde está el foco de fallecidos, ¿no? El 90% de los fallecidos en España. Por lo tanto, yo creo que ese debería ser el plan, ¿no? Y luego, en la parte fiscal, coincido con Daniel a corto plazo de que evidentemente que no es el momento de subir impuestos, ¿no? Estamos viendo las caídas de PIB son caídas de ventas de las empresas, ¿no? En esa situación donde muchas empresas van a estar a pérdidas, donde muchas familias van a estar con muy poca capacidad de renta, pues no, si subes los impuestos es perjudicial en la fase de recuperación, ¿no? Lo que tú deberías estar, y ya aquí mandamos una recomendación a los políticos, como pedía Elena Valenciano, es negociando unos presupuestos ya. O
sea, tú tienes que llevar a la Cámara y al Congreso el techo de gasto y la senda de déficit, como dice Daniel, y decir cuál va a ser el déficit del año que viene. Sobre eso tienes que elaborar una propuesta de presupuestos, que lo hace el Gobierno, y llevarlos a la Cámara en septiembre. Y en septiembre tienes que conseguir los acuerdos mayoritarios en el Parlamento para aprobar esos presupuestos. Y ahí te la juegas. España no puede seguir más con unos presupuestos de 2018 que no se hicieron en esta situación, ¿no? y además aumentaron el gasto estructural y el déficit estructural, ¿no? Por lo tanto, ahí tienes que presentar unos presupuestos para los próximos 3 años donde tengas una senda creíble. Lo preferible, pues a corto plazo hacer los menos ajustes posibles y a medio plazo hacer toda la carga de ajustes en el 2022 y en 2023. Por ejemplo, medidas como la reforma de pensiones de Zapatero del 2010, de aumentar la edad de jubilación a los 67 años. Se hizo muy progresivo. Bueno, pues se puede acelerar. ¿Es una mala noticia para los que se van a jubilar? Sí, pero es que el mensaje es muy sencillo. No hay dinero. No hay dinero. Entonces, si alargamos la jubilación a los 67 años, nos ahorramos 2 años de pago de pensiones y estamos 2 años más cotizando. Entonces, evidentemente, eso tiene un impacto muy grande en las cuentas de la Seguridad Social y en el déficit público, y no tiene un impacto a corto plazo sobre los pensionistas que ya están cobrando la pensión, ¿no? Calcular la vida completa laboral para estimar la primera pensión de jubilación, pues bajaría el ratio de pensión sobre el salario. Medidas de ese tipo, ¿no?, pueden mandar el mensaje correcto de consolidación fiscal a medio plazo sin tener que subir impuestos y recortar gastos a corto plazo. Ahora, en ese plan de consolidación tiene que haber un recorte estructural de gasto público y ahí entra el Green Deal. El Green Deal lleva básicamente digitalización e inversiones en sostenibilidad. El sector público se tiene que digitalizar, tiene que entrar en el siglo XXI, los funcionarios tienen que teletrabajar y en ese escenario va a sobrar un montón de funcionarios. O sea, un montón es un 15, un 20% de las plantillas del sector público, ¿no? ¿Qué hay que hacerlo? ¿No puedes despedirlo? Bueno, pues ordenadamente, con prejubilación, con jubilaciones que no se van cubriendo y cubriendo los nuevos puestos con los nuevos perfiles de ingenieros de datos y de perfiles de transformación digital que la administración no tiene. Eso hay que hacer, ya deberíamos haberlo hecho, pero vamos, ahora ya no hay más salida. Y luego, evidentemente, que en la parte fiscal, yo aquí y en la parte tributaria no coincido con Daniel, no van a subir todos los impuestos. Que yo no he dicho lo que va a pasar. Yo no he dicho lo que va... en eso coincidimos. El tema es cómo lo haces para que no... Yo no he dicho lo que va a pasar, he dicho lo que debería, no es lo mismo. Y luego, la alternativa es, agradecer que Europa está actuando, que no lo hizo en 2008, ¿no?, y tener el BCE, y agradecer que va a haber un plan de inversión europeo que nos cubre esa parte de inversión para bajar la tasa de paro. Usar bien esa inversión y, vuelvo a repetir, eso implica consolidación fiscal y reformas. Si tú no vas por el camino de consolidación fiscal y reformas, que lo que vimos ayer no es el camino, pues Pedro Sánchez tendrá que pedir un rescate al MEDE, como hizo Rajoy en 2012, pero muy pronto, o sea, en el otoño o a final de año, ¿no? Porque evidentemente que las cosas van a depender mucho de lo que haga el Banco Central Europeo. Si el BCE no prorroga con la insuficiente intensidad la compra de deuda, pues evidentemente que la solución, ya lo han dicho en el Eurogrupo, es el rescate del MEDE. Yo personalmente creo que el rescate del MEDE, como le preguntaría a Rajoy, es un escenario a evitar. Es mejor hacer tú los ajustes y tú presentar el presupuesto de consolidación fiscal, que vengan y te lo hagan. Eso lo descubrimos en 2012, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que haya algo de vida inteligente. Muy bien, José Carlos, muchas gracias. Oye, tengo que agradecer también la cantidad de personas que están siguiendo este debate y la cantidad de preguntas. Os recuerdo que el informe lo podéis descargar en la web orfin.es. Y ahora vamos a cambiar un poco de tercio porque hay preguntas también sobre el futuro de la banca y el comportamiento bursátil. Por ejemplo, Tomás Sanz nos dice, ¿cuál será el comportamiento de la bolsa española a corto y medio plazo? Y si la banca tiene capacidad para encarar esta crisis mejor que la del 2008, que ya hemos visto la intervención de Daniel, que sí. Sobre todo, tienen miedo al fantasma de la concentración de la banca, a la reestructuración de la banca. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo ves, Daniel? ¿Cómo ves que va a actuar la banca? A ver, primero, obviamente, si supiésemos dónde va a ir la bolsa, pues estábamos ahora mismo, en vez de tener esta agradable charla, pues estaríamos en Mustic disfrutando de una isla privada. Pero
Bueno, lo primero que debemos saber, y yo creo que es muy importante recordárselo ya fuera de bromas, es que la banca, a la banca se le ha pedido en esta postcrisis soplar y sorber a la vez. Por un lado, reforzar su balance y por otro lado, continuar aumentando el crédito y prestar mucho más con tipos de interés negativos. Eso, obviamente, no ayuda al valor de la acción, porque los beneficios se desploman, ¿de acuerdo? Pero lo que no podemos negar, por otro lado, es que si usted hubiera invertido, en vez de en acciones de los bancos, en bonos de los bancos, las rentabilidades han sido espectaculares, lo cual demuestra que ese fortalecimiento del balance de los bancos ha sido, por lo menos, exitoso. ¿De acuerdo? Hablabas antes sobre el tema del Green Deal. Mucho cuidado con equiparar Green Deal con donaciones a pérdidas, ¿eh? Una cosa es llevar a cabo un proceso de inversión y de fortalecimiento del tejido industrial y de las redes orientadas al sector renovable, en el que ya existe, es decir, el Green Deal está pasando mientras estamos hablando, a un proceso de decisiones de gasto por injerencia política en sectores donde lo que vas a generar son pérdidas a largo plazo. Espero que eso no ocurra, porque ya tenemos desafortunadamente el ejemplo del plan Juncker, en el que prácticamente ningún proyecto generó rentabilidad sobre el capital empleado. Por lo tanto, hay una gran oportunidad, pero debemos monitorizar el riesgo. En el caso de la banca, yo creo que lo que decía antes, el riesgo de las concentraciones. Vamos a ver, yo no diría a nadie que hay un riesgo de concentración. Lo que no podemos esperar en una Unión Europea que está integrada y que está fortalecida es que cada país tenga sus, entre comillas, bancos estrella y que los utilice como adláter de la política del gobierno para utilizar su balance como apalancamiento del gasto público. No podemos esperar eso. Si queremos una unión bancaria y una unión europea fuerte, tenemos, como ha ocurrido en el sector de telecomunicaciones, como ha ocurrido en el sector energético y como está ocurriendo en otros, tenemos que pensar que va a tener que darse fusiones entre países. Y eso es parte del fortalecimiento de la banca. Yo creo que no hay que temer a ese nivel. Tampoco hay que temer desde un punto de vista de competencia, porque tenemos un entorno en el que las fintech, el propio entorno europeo, etcétera, permite no solamente que exista competencia, sino que además existe una competencia con bajísimas barreras de entrada, que es muy positivo para los consumidores. Por lo tanto, no nos preocupemos tanto desde ese punto de vista. Yo, si me preocupase, tuviera que preocuparme por algo, disculpadme, sería si los gobiernos vuelven a cometer el error que se cometió después del año 2011, que es decir, mis bancos no se tocan y se tienen que quedar como entidades nacionales, que es un concepto en sí mismo y lógico, si miras a su estructura de capital, que tienen mayoría de accionistas extranjeros, y a su estructura de bonos todavía más. Es decir, tenemos que evitar a toda costa lo que me temo que va a aumentar, que es el intervencionismo, el proteccionismo y las veleidades nacionales de algunos países con respecto a lo que mal llaman empresas estratégicas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Vamos a ir terminando porque ya nos vamos de hora y sí que hay un bloque importante de preguntas sobre el papel de Europa. También de medios de comunicación. Está, en primer lugar, Mariano Puchades, que nos dice cómo nos afecta el reparto de las ayudas europeas y sobre los coronabonos, hasta qué punto comprometerán nuestra deuda y la intervención de nuestra economía y durante cuánto tiempo. Y como digo, pues Beatriz Tripper de la revista Inversión nos dice: ¿existe un riesgo real de intervención de la economía española con recortes en gasto público, es decir, salarios de funcionarios, pensiones? Porque Bruselas ya incluso ha recomendado que se debe incrementar el IVA, apuntan incluso a un 26%. ¿Qué supondría todo esto? ¿Cómo lo veis? José Carlos, si quieres, empiezas tú ahora. Gracias. Bueno, yo a los de Bruselas no los conozco a todos, pero vamos, la Comisión no ha hablado nada de subir el IVA al 26%, de momento, ¿no?
Primero, yo creo que, y lo contamos en el informe, yo creo que Europa esta vez sí ha reaccionado, ¿no? En el 2008, en julio del 2008, el BCE, liderado por Jean-Claude Trichet, subió los tipos de interés. Decía que había riesgo de inflación. Europa ya estaba en la peor recesión de los últimos 80 años, ¿no? Por lo tanto, no, o sea, que el BCE pasó por la crisis de 2008 como las maletas por los aeropuertos, ¿eh? O sea, no sabía ni dónde iba, ¿no? En este momento identificaron la crisis rápido, reaccionaron. El problema es que con la sentencia del Tribunal Constitucional pues hay cierta limitación, ¿no? Es verdad que yo creo que ha habido un cambio muy importante esta semana con la presentación de Merkel y Macron de su propuesta, porque no es un plan todavía ni está aprobado, de un plan de reconstrucción para Europa. La posición de Merkel es muy firme y yo es el mensaje más firme que le he oído a Merkel nunca, lleva muchos años gobernando, ¿no? El concepto de Estado-nación no tiene futuro. Y para que a Alemania le vaya bien a largo plazo, a Europa le tiene que ir bien. Bueno, eso es un cambio radical en la posición del gobierno alemán que no hubo en la crisis del 2008 y esperemos que eso dure, ¿no? Dicho eso, lo que tiene que haber es corresponsabilidad fiscal en todos los países, porque claro, si esto es un juego donde todo lo paga el BCE y los alemanes, que son los grandes contribuyentes europeos, pues Merkel perderá las elecciones, ganará Alternativa por la Alemania y habrá un partido fascista gobernando Alemania. Yo creo que a nadie le interesa este escenario, ¿no? Por lo tanto, y los alemanes también son una democracia, ¿eh? Que se nos olvida, pero ellos votan, ¿eh? Entonces, eso es la complejidad de Europa. Entonces, yo creo que hay que ir por esa línea, ¿no? Va a haber un plan de inversión, como dice Daniel, muy condicionado, no va a ser a fondo perdido, van a ser una especie de fondos estructurales y de fondos de cohesión donde se va a redirigir ese esfuerzo a una serie de inversiones en sectores concretos. ¿En qué? Pues, por ejemplo, que los edificios públicos en España se pongan placas fotovoltaicas, lo cual te baja el gasto de electricidad durante 20 años y haces la inversión el primer año y al año siguiente liberas gasto público. Eso es un ahorro, ¿no? Y tiene sentido. En las danas, porque el cambio climático está provocando huracanes en el Mediterráneo, ¿no? En mi tierra, en Palencia, va a haber el mismo clima que en Almería dentro de 40 años, ¿no? Por lo tanto, esos cambios climáticos exigen inversiones, ¿no? Las danas que vimos en Alicante el año pasado, con una especie, como hay en la ciudad de Alicante, ¿no? De un embalse previo a la desembocadura en el mar que permita canalizar todo ese agua en el subsuelo y rellenar acuíferos y frenar el impacto sobre la ciudad y sobre la gente, pues minimizará los impactos de los huracanes. Eso requiere inversión. Todo el cambio estructural que necesita la agricultura europea y española, que la pide la Comisión Europea, de producir sin fertilizantes y sin pesticidas, ¿no? que es uno de los compromisos, eso requiere inversiones. Bueno, todo ese tipo de inversiones, coincido con Daniel, tiene que tener productividad, no puede ser una inversión a fondo perdido. Tiene que tener un plan económico de viabilidad y además de ser sostenible ambientalmente, tiene que ser sostenible económicamente. Si no, eso no funcionará, ¿no? Por lo tanto, esa es una gran oportunidad. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Pues asumir que España no puede financiar un déficit público del 14%, que no tiene credibilidad fiscal y que a partir del presupuesto del 2021 hay que presentar un plan de ajuste. Y luego, yo creo que hay que presentar reformas de muchos tipos, pero sobre todo mercado de trabajo y y sistema de pensiones, ¿no? Y evidentemente con el mayor consenso posible, porque yo soy consciente de que eso tiene un coste político muy alto, ¿no? O sea, si tú me preguntaras a los economistas, pues propondrían un Big Bang, ¿no? De reformas que ningún parlamento del planeta aprobaría, ¿no? Pues entonces, yo como intento estar en la realidad, pues yo quiero una España posible y medidas posibles. Y yo creo y confío que ya lo hemos hecho más veces y España tiene capacidad para hacer eso. Ahora, necesitas realismo, por eso hemos hecho este diagnóstico, y un plan y un líder que te marque el camino y te dirija. Sí, yo sí puedo añadir, mira, sobre todo las preguntas específicas, el plan que han presentado Merkel y Macron, que todavía, como dice José Carlos, no se ha aprobado, son 500.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Eso supondría para España, para todos los sectores, no es solamente para el sector público, sector privado y sector público, alrededor de unos 49.000 millones, 59.000 en el mejor caso, ¿de acuerdo? Eso en un escenario en el que el análisis que tenemos de necesidades de recapitalización, etcétera, y de nueva deuda, la Unión Europea va a entrar en aproximadamente 2,5 billones de
necesidades de capital. Por lo tanto, y, en cualquier caso, 50.000 millones con respecto a un déficit que, como acabas de ver, en los próximos 2 años pues no entras ni a cubrir una parte insignificante del año 2020. Pero recuerdo que es para sectores, el plan no es para el sector público, es sector público más sector privado. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de una cosa muy importante urgentemente. Urgentemente. El euro no es la moneda de reserva del mundo. Y la capacidad del Banco Central Europeo de disfrazar el riesgo es muy relativa. Las primas de riesgo están subiendo poquito a poquito, a pesar de las enormes inyecciones. Como dice José Carlos, seguro que se aumentarán las recompras y se mantendrá el comprar todos los vencimientos. Seguro que se va a hacer. Seguro que se va a hacer un plan de recompra de bonos corporativos, pero tenemos que ser conscientes de que el balance del Banco Central Europeo hoy, mientras estamos hablando, es el 44% del Producto Interior Bruto de la eurozona. El de la Reserva Federal, con todas las inyecciones de liquidez, no llega al 30%, y que el euro lleva desde el año 2008 poquito a poquito siendo una moneda que se utiliza menos en las transacciones internacionales con respecto a pesar de ser la segunda, que está muy bien, esto es muy importante, pero no tenemos la capacidad de transferir esa demanda global de dólares que tiene el mundo vía política monetaria de la Reserva Federal. No la tenemos. Por lo tanto, es muy importante que empecemos a tomar decisiones que están, y por eso es tan importante lo que ha repetido varias veces José Carlos y yo, y todo lo que, ante la idea esta del dinero gratis que no existe, es la de la condicionalidad a unas reformas estructurales que aumenten la competitividad y la capacidad de crecimiento de la Unión Europea. La Unión Europea solo sale del agujero fiscal en el que va a estar entrando con mayor crecimiento, mayor empleo y mayor inversión. Inversión productiva con rentabilidad económica real, no gasto en elefantes blancos que lo que dejan es deuda y mayores impuestos después. Por lo tanto, tenemos una enorme oportunidad para la Unión Europea, enorme, maravillosa. Yo soy optimista. Y la Unión Europea, si hay algo que ha demostrado, es que cuando nos metemos en estas, salimos de estas. Jean-Claude Trichet, con el que tuve la oportunidad de trabajar, contaba que uno de los grandes problemas de la Unión Europea son los incentivos perversos. Los incentivos perversos que lo que te llevan es a que un sistema de solidaridad se convierta en un sistema de incentivos por el cual el que lo hace peor sale beneficiado y el que lo hace bien sale perjudicado. No podemos meternos en una situación como esa porque entonces el riesgo del euro y de la eurozona sería importante. Y yo tengo toda la esperanza de que eso no va a pasar. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Yo también. Yo creo que la Unión Europea sale siempre fortalecida con las crisis y es cuando avanzamos en el proyecto de construcción de esa Europa social que todos queremos. Para terminar ya, bueno, primero agradecer que hay más de 100 preguntas y perdonar que no podamos contestar a todas. Y sí que ya para terminar, de una forma un poco más optimista, hay algunas preguntas relacionadas con cuáles deben de ser los procesos que deben acometer las empresas a medio plazo. Nos pregunta, por ejemplo, María Álvarez, ¿qué sector será el que tire de la economía en esta crisis? O Delfín Domínguez nos dice, ¿cuáles son las adaptaciones que tienen que acometer las empresas de servicios para mejorar su posicionamiento en el mercado y contribuir, por tanto, también a favorecer la viabilidad de las empresas? Hay muchos pequeños empresarios que se han conectado y que están preocupados también por esta cuestión de cara a futuro y de cara a ver cómo reconducir la actividad, los negocios en la salida de la crisis. Y si queréis, con esto terminamos, no sin antes también agradecer a todas estas preguntas que no vamos a contestar. Bueno, ya luego nos despediremos también. Si quieres, José Carlos, empiezas tú ahora. Bueno, para las empresas yo creo que es muy importante, ¿no? Porque la estabilidad financiera va a depender de ellas, o sea que, ¿no? que es la mejor forma de que no haya problemas en los bancos, como decía Daniel, y que la crisis sea mucho peor. Cuando hay crisis bancaria, las crisis de desempleo son peores, es que las empresas no impaguen, ¿no? Por lo tanto, hay que dar muchos consejos a las empresas y querer muchos a los empresarios y a los trabajadores para que saquen adelante los proyectos. Yo creo que, como decía el gran explorador Shackleton, resistir es vencer, ¿no? O sea,
resistir en esta crisis ya es una heroicidad, ¿no? O sea que vosotros conocéis mejor, hay que cuidar mucho la liquidez, no hay que jugarse la liquidez y meterse en proyectos que luego no puedas atender y te lleven por delante, y hay que cuidar. Y luego, si no hay más remedio, ¿no? Y lo he dicho ya y lo vuelvo a repetir, la prioridad es salvar la empresa, pero si no se puede, hay que salvar al empresario. Un empresario que fracasa en un proyecto y se le evita la exclusión financiera con una buena ley de concursos o una buena ley como hay en Estados Unidos, tiene oportunidad de volver a crear otro proyecto y volver a crear empleo. Si tú tienes una ley concursal como la española, donde el 93% de los casos mueren y quedan excluidos financieramente, bueno, pues ese empresario queda inutilizado para crear empleo, ¿no? Por lo tanto, prioridad, salvar las empresas y, si no, salvar a los empresarios. Y luego, sobre todo, a los empresarios, digamos, pata negra, ¿no? España tiene mejor que cuando yo estudiaba en la universidad y mis profesores me decían que no había multinacionales. Bueno, ahora tenemos multinacionales, pero muy pocas, ¿no? En España va a haber muy poco consumo, por lo tanto hay que internacionalizarse. Internacionalizarse no significa europeizarse, porque Europa es una economía enferma que no crece, por lo tanto hay que mirar a Asia, hay que mirar a los países que están creciendo y donde están las clases medias y el crecimiento de consumo, ¿no? Y no en los países como Alemania, que están envejecidos y no compran, ¿no? Oye, si vendes en Alemania, fantástico, pero hay que mirar al mundo en su conjunto, y el mundo va hacia el este y hacia el sur, principalmente, y luego yo haría 3 estrategias. Innovación, innovación, innovación. Y para hacer innovación, que no es I+D, hace falta personas y capital humano. Talento. Esa es la clave de estrategia empresarial de cualquier empresa en el siglo XXI. ¿Cuáles son las necesidades de tus clientes y por qué me van a hacer a comprar a mí antes que a los competidores, ¿no? Y te van a comprar porque tienes un buen producto de calidad, innovador y a buen precio. No es más barato, a buen precio. Esa es la competitividad del siglo XXI y donde deberíamos ir, ¿no? Y un poco para acabar, y ya le dejo a Daniel que cierre. Yo coincido con el mensaje optimista de Daniel, que mi principal preocupación en esta crisis era el euro. Yo estoy convencido ya, después de ver a Merkel esta semana, que el euro no se va a romper. Hay un compromiso firme de Francia y Alemania. Eso es muy importante, muy importante. Ahora, eso no significa que no haya que tomar medidas. No va a ser todo perfecto, no va a ser la unión de los Estados Unidos de Europa. Somos un proyecto en construcción que creo que va a llegar a una unión fiscal y a una unión de un tesoro único y de emisiones de bonos, pero el camino va a ser lento y con mucha complicación, ¿no? Por eso apelo otra vez a la corresponsabilidad de los españoles y de los políticos españoles. Mandemos los mensajes adecuados a Europa, que son los que tenemos que mandar. En 2011 la crisis era para Italia y para Berlusconi. En 2012 nos rescataron a nosotros. No volvamos a cometer ese error. Si los italianos mandan los mensajes adecuados y se quitan de en medio, nosotros nos quedaremos los primeros en la línea de fuego de presión, ¿no? Entonces, esto es para listos, salgamos antes que los italianos, digo yo, vamos. Muy bien, muchas gracias, José Carlos. Daniel, ¿quieres añadir alguna cuestión? Voy a ser muy rápido, que es... a ver, de esta crisis, yo creo que los sectores que nos van a sacar adelante van a ser el de infraestructuras, el de energía y el tecnológico, en mi opinión. Luego, por supuesto, no podemos abandonar y pensar, porque el turismo va a seguir siendo un sector que, además de adaptarse muy bien, es capaz de inmediatamente fortalecerse y salir más reforzado, como en todas las crisis. El sector de turismo también. Pero vamos, yo le diría a las empresas varias cosas. La primera, las empresas españolas no solamente están muy poco digitalizadas, sino que la inmensa mayoría de las pocas que están digitalizadas llaman digitalizarse a tener una página web en la que ni siquiera analizan los datos. Tenemos que ponernos las pilas rápidamente, porque hay todo un mundo de clientes ahí fuera que están interesados en productos de alta calidad, innovadores y de alto valor añadido, como resulta que son los españoles. Lo que tenemos es un problema muchas veces de acceder, ¿no? La digitalización es muy importante, pero no hablemos de digitalización, digamos, de manera abierta a cualquier cosa. No, no es tener una página web, es hacer las cosas de manera correcta, que es lo que le ha permitido que es lo que le permitió a las microempresas japonesas sobrevivir en la crisis de los 90. La digitalización, la tecnología, hablaba José Carlos de la tecnología para la administración, absolutamente clave.
No hay un problema de tecnología en la administración. Cualquiera de vosotros que haya tenido que pagar alguna vez una multa sabe lo fácil, cómodo y rapidísimo que es. Todo lo demás parece que la tecnología no llega. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho más en administración más eficiente, más cercana al ciudadano y más tecnológica. La construcción, las empresas constructoras españolas se han convertido en líderes globales en infraestructuras, en concesiones y en ingeniería. No podemos ignorar la importancia capital de un sector que hemos demonizado de una manera brutal y que ahora mismo es parte de lo que va a ser el programa de reconstrucción y de refortalecimiento. No me gusta hablar de reconstrucción porque no hay nada que reconstruir. Toda la estructura productiva, el talento, el capital existe. Lo único que hay es un cierre forzoso por decisión gubernamental. Pero la recapitalización va a venir por el sector de infraestructuras y construcción seguro, el sector energético. Por favor, hablábamos antes del Green Deal. No vayamos a cometer los errores que cometió la Unión Europea y que cometió, por ejemplo, Alemania con el Energiewende, de llevar a cabo grandes programas sin la colaboración y sin el análisis serio de las empresas que son las que están liderando el crecimiento en el mundo. Cuando vas a Estados Unidos y ves empresas españolas, el logo de empresas españolas en Houston, en cualquier otro sitio, la verdad es que te enorgullece mucho. Por lo tanto, tenemos ese capital de empresas, ese capital tecnológico, lo podemos desarrollar y tenemos que hacer mucho más en esos sectores. Y el turismo, no lo demonicemos. El turismo, que es un sector de altísimo valor añadido, de enorme capacidad de creación de marca y además de atracción de otros sectores adyacentes, va a ser un sector que para el año 2024 seguirá siendo líder global. Muy bien, bueno, pues con este mensaje optimista vamos a terminar. Este año sabemos que la crisis económica global de incertidumbre extrema que estamos sufriendo va a ser devastadora. Nuestro crecimiento y nuestro paro va a sufrir unas consecuencias drásticas, pero tenemos este mensaje esperanzador para el 2021 y si las cosas se hacen bien, si la política económica se hace bien, podemos tener ya crecimiento en el 2021 y también ahí Europa, estamos confiando en Europa y vemos que Europa, el Banco Central Europeo y la propia Unión Europea, bueno, pues están dándose cuenta de que o salimos juntos de esta o no salimos, porque al final la interdependencia que tenemos unos países de otros es tremenda. También los bancos están mejor preparados, eso es un dato muy positivo, de cara a la diferencia de esta crisis respecto de la de 2008 y de cara a que esto no se convierta en una crisis financiera. Sin más, agradecer de verdad, sinceramente, a los más de 1000 inscritos del seminario y recordaros que podéis descargar aquí tenéis la web de orfin.es el informe que acabamos de presentar. Muchas gracias también a Daniel y a José Carlos por vuestras intervenciones y a todos los que han participado con sus preguntas y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Adiós. Stay safe.